Amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una tarde preciosa para que hablemos de la palabra del Señor. Eh, en la pasada conversación que tuvimos, hablamos de los diezmos y hablamos de cómo los diezmos no son para la iglesia de Dios, sino son para la iglesia de Cristo. Decíamos que los diezmos fueron establecidos para el pueblo de Israel, para el sacerdocio de Israel y no para el sacerdocio de Cristo. Y también dijimos que pues el tema no, por falta de tiempo, no pudimos concluir. Hoy es un día para hablar de este tema, para que nosotros profundicemos un poco sobre el por qué los diezmos no son para la iglesia. La iglesia lo que está obligada es a dar ofrendas conforme cada persona haya prosperado. ¿Y por qué se da esto? Porque para la gloria y honra de nuestro Dios, nuestro sacerdote, el sacerdote de la iglesia, vive por los siglos de los siglos. Y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él nos ha librado de esa carga, porque Él quiere que cada uno de nosotros entienda que todo lo que tenemos es Él quien nos lo brinda. Él es el quien nos sustenta. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros logremos entender, los cristianos, logremos entender que quien nos sustenta es Cristo Jesús, pues entonces nosotros vamos a llevar a la congregación lo que Dios va a colocar en nuestro corazón, y a las congregaciones no les va a faltar nada, porque el Señor coloca en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de sus hijos, lo que cada uno deba dar conforme Dios lo prospera. ¿Sí? Ese es el propósito de nuestro Dios, según lo podemos entender de las cartas paulianas. Es que por eso es que yo invitaba a los pastores a que prediquen a Pablo, a que prediquen al apóstol Pablo, porque fue al apóstol Pablo a quien le fue revelado el evangelio para nosotros los gentiles. ¿Ve? El problema es que si el pastor no le cree a Cristo Jesús, pues entonces es difícil que él se salga de esa comodidad del diezmo, porque el diezmo le brinda mucha comodidad al pastor, ¿cierto? Pero Pablo decía: sé vivir, ¿sí?, en la abundancia, y sé vivir en la escasez. Entonces, a lo que nos invita nuestro Señor y Salvador es a que nosotros demos conforme dispongamos en nuestro corazón, o sea, que la donación hacia la iglesia sea voluntaria, ¿sí?, que sea una ofrenda, que no sea un impuesto, ¿sí? Dios, Jesucristo en la nueva ley no nos impone a la iglesia un impuesto, sino que Él lo deja a libre albedrío, ¿sí? Entendamos todo el capítulo 7 del libro de Hebreos,
especialmente el versículo 11. Es importante. Y yo hago este llamado a las personas que están luchando por el pastorado. Porque cómodo es para uno luchar por un pastorado y saber que cuando te envíen a una iglesia, pues ya la iglesia te puede sostener. Y ahí valoro yo mucho iglesias que envían a misioneros para que empiecen una congregación con las uñas, ¿sí? De cero. Y eso es lo que debe hacer un verdadero ministro, un verdadero líder, un verdadero pastor. No es el que se va a una iglesia ya formada a vivir de la comodidad que otro generó, sino que en primera instancia él pueda aprender a vivir en la escasez y a entender que hay un Dios que lo sostiene. Yo por eso me atrevo a decir que hoy en día hay mucha incredulidad en muchísimos ministros. Porque hay ministros que saben que la costumbre de cobrar el diezmo ya no es una costumbre, porque ya sabe la mayoría de los ministros que el diezmo no es para la iglesia, y sin embargo han seguido cobrando el diezmo. Entonces ya pasa de ser una costumbre pastoral a otra cosa. Y eso es importante, porque ahí es donde el creyente puede saber qué ministro tiene, ¿sí? Porque yo me preguntaba por qué eso de que a toda hora Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir y Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar, pero nada que enseña en la Biblia. Y yo me preguntaba por qué. Ya después entendí, gracias al Señor, porque el Señor le revela a uno su bendita palabra. Después entendí que sostener el diezmo es muy difícil. Entonces tienen que predicar el diezmo y justificarlo. Entonces tienen que decirle a la gente lo que al alma le gusta escuchar, porque es que al alma le encanta que la halaguen, ¿sí? Entonces la gente, cuando le hablan de que Dios te va a bendecir y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a multiplicar y que Dios te va a sanar y que estas cosas, entonces la gente aplaude a esas cosas y la gente, el corazón se le alegra al creyente. Pero ¿será que eso está bien delante del Señor? Porque yo delante del Señor te digo a ti, pastor, que me escuchas, que el pastor no está para decirle al creyente que Dios lo va a bendecir, porque eso lo debe saber él si lee la Biblia. Lo que el pastor debe hacer, y para lo que está el pastor, es para conducir a la iglesia de Dios a la salvación, para enseñarle al creyente cómo es que va a salvar su alma. Definitivamente, para una de las dos partes se va el creyente, o se va para el infierno o se va para el cielo. Pero un creyente, un creyente que ama a Cristo, un creyente que quiere vivir para Cristo, pues ese creyente anhela que le enseñen cómo encontrar la salvación. Ahora es que predicar sobre la prosperidad y sobre que Dios te va a bendecir es muy fácil, pero tampoco es difícil predicar
el evangelio que enseñó el apóstol Pablo, cuando tú vas a la presencia de Dios y le dices que te llene y que traiga sobre ti espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Porque ya el Señor lo dijo. El Señor dijo en su bendita palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más no nos dará el Padre, el Espíritu Santo, a quien se lo pida. ¿Ves? Entonces, considero que un pastor debe preocuparse más por enseñar el camino de la salvación a las personas y no por estar diciéndole a las personas que Dios los va a bendecir, porque eso lo debe saber él. Eso lo debe saber el creyente, que Dios lo va a bendecir y que lo va a multiplicar si él camina conforme a la voluntad de Dios. Si él camina conforme a la voluntad de Dios, las personas no deben priorizar en las riquezas de este mundo. Las personas deben luchar por las riquezas espirituales, porque eso es lo importante, porque lo importante es que la persona salve su alma. Entonces, cuando se le cobra diezmos a una iglesia que no tiene que pagarlos, pues hay que entonces esforzarse mucho para convencer a esa persona de que tiene que permanecer pagando un impuesto que no debe pagar. ¿Ves? Y desafortunadamente el creyente de hoy es un creyente que no se preocupa por trabajar por la salvación de su alma. El Señor lo dijo en su bendita palabra: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta la hizo el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, hoy uno se pregunta: Señor, ¿cómo hacer para que el creyente entienda que debe trabajar por la salvación de su alma, que debe esforzarse por aprender el evangelio que el apóstol Pablo le enseñó? El apóstol Pablo, en todas las cartas que escribió, nos enseña cómo alcanzar la gloria de Dios, cómo encontrar la salvación, cuál es el mejor camino para llegar a la salvación. ¿Ve? Hoy algunos pastores predican que si tú no tienes un carro, que si tú no tienes una casa propia, pues que entonces tienes que revisarte, porque ¿dónde está la bendición la bendición que Dios te da? Y eso es una mentira, porque eso lo que quiere decir es que para ser salvo y para ser un ungido de Dios, para tener la bendición de Dios, yo tengo que tener bienes materiales. Eso es mentira. Eso es una mentira grandísima. Y vamos a la palabra de Dios. Yo te recomiendo que si tienes tu Biblia a la mano, ubiques el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Vamos a ubicarnos aquí en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis para que miremos que es mentira que para que tú tengas la bendición de Dios tengas que tener bienes materiales. Eso es una mentira grandísima. Y desafortunadamente es el mensaje que hoy están dando muchos pastores, que la bendición a una persona no se le ve por ninguna parte si la persona no anda en carro, no anda, no tiene propiedades, o que si la persona está enferma, entonces porque la persona está enferma, revísese porque anda en pecado. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Decirle a la persona que si está enferma, entonces que se revise porque es que está en pecado. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado?
Y muchos lo creen, muchos se creen esa mentira porque no leen la palabra y porque no van a la presencia de Dios y le dicen, Señor, he escuchado esta palabra hoy, yo te ruego, Padre mío, que seas tú trayendo espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que me enseñes de esta palabra lo que es bueno, lo que es puro, lo que es tuyo, Señor, y que deseches toda doctrina de hombres. Tienes que orarle al Señor de esa manera, tienes que decirle al Señor que toda doctrina de hombre sea desechada de tu corazón, de tu mente. Y tienes que decirle al Señor que traiga a ti revelación, que te enseñe la bendita palabra. Porque si estás enfermo, no es porque estés en maldición, eso es mentira. Eso es mentira. Si eres pobre, no es porque estés en maldición ni porque estés en pecado. ¿Quién dijo eso? El que te dijo eso te dijo mentiras. Mira aquí en la palabra de Dios lo que dice en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 8. Dice el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Mire, te lo vuelvo a leer para que lo entiendas. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Tu tribulación está pasando por momentos difíciles, por momentos de desesperación. Está pasando por un momento que no es bueno en la vida de un ser humano. Está pasando por tribulación esa persona. Y dice el Señor, yo conozco tus obras, ¿sí? Y tu tribulación y tu pobreza, pero dice también que está pasando por pobreza. Dice, tú conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Entonces le está diciendo, tú conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. O sea, le está diciendo que es pobre de bienes materiales, pero que es rico en bienes espirituales. Le está diciendo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, le está diciendo que es pobre materialmente, pero que es rico espiritualmente, le está diciendo el Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos que te acusan que porque eres pobre, que porque estás enfermo, que porque no tienes bienes materiales, no tienes la bendición, son sinagoga de Satanás. Eso dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que esos que te acusan de que porque eres pobre, de que porque estás enfermo, de que porque no tienes bienes materiales, tienes que revisarte, que porque estás en pecado, que porque estás sin bendición, eso dice la palabra. Aquí dice la palabra que son sinagoga de Satanás. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Dice el Señor que el diablo los va a echar a algunos de ellos en la cárcel. ¿Sí? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es mentira que si estás enfermo es porque estás en maldición o estás en pecado. Es mentira que si no tienes bienes materiales estés en pecado o estés bajo maldición. Es una mentira. Porque aquí lo está diciendo el Señor en la bendita palabra. ¿Ves? No te dejes engañar, porque esos son sinagoga de Satanás. Lo dice la palabra. No importa quién sea, si es pastor, predicador, si es evangelista, lo que quiera que se llame. Como quiera que se llame. No te asustes. Porque la palabra del Señor te respalda. La palabra del Señor te respalda. Porque hay hoy quien a toda enfermedad, a todo problema que una persona tenga, le llama maldición. ¿Por qué? Porque están llenos, están cargados de idolatría, están cargados de doctrinas de hombres. Entonces no le creas.
Y ese es el problema que trae el cobrar el diezmo en muchas congregaciones. Cuando saben los predicadores que ya no pueden cobrar el diezmo a las iglesias. El diezmo que se pedía para la tribu de Leví era un diezmo no en dinero, sino en todo lo que producía la tierra, en el pan coger y en el ganado. ¿Sí? Y no hablaba nada de dinero. En el diezmo no se escucha el dinero. Y muchos son tan mentirosos que dicen que era que la palabra dinero y que el dinero en ese tiempo no existía. Pues déjame decirte que si vas a la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 12, ahí está clara la palabra. Y dice la palabra: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Está hablando de dinero en el libro de Génesis. ¿Ves? O sea, antes de que Dios ordenara el diezmo para Israel, está hablando de dinero. Y después vuelve en el capítulo 47 y te habla de dinero en el Génesis. O sea, muchos quieren predicar que no, que era que el diezmo se pagaba en lo que producía la tierra, porque era que en ese tiempo no se manejaba el dinero. Y eso es mentira. Solo simplemente lo que tienes que hacer es ir a la palabra, es meterte dentro de la palabra para que la puedas escudriñar. Si escudriñas la palabra, lo vas a entender. ¿Ves? Entonces hoy a quienes no cobran diezmos, dicen que se han dejado llevar por espíritus de error y que definitivamente no hay que prestarles atención, hasta locos les dicen. Y claro, como es que hay muchos que para ellos es más fácil comprar la salvación que ganársela, entonces ellos quieren comprarla con el diezmo. Porque lógico, si la salvación es por gracia, es por fe y no es por obras, si no es por obras, entonces ¿por qué te dicen que si no pagas el diezmo estás en maldición? O sea, que te vas a condenar. O sea, si pagas el diezmo no te condenas. Según, eso es lo que significaría eso. Porque dicen que si no pagas el diezmo estás en maldición. O sea que entonces la salvación es por obras. Mire la mentira tan grande. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, por un lado, te enseñan que fuimos comprados con precio de sangre. Y por otro lado, te dicen que tienes que pagar el diezmo porque si no lo pagas, estás en maldición. Estás en desobediencia. O sea que te vas para el infierno si no pagas el diezmo. Mentira. Mentira. No estás obligado a pagar el diezmo. Pero yo no te hablo a ti que lo pagas. Yo te hablo es a ti que lo cobras. Porque si estudias la palabra, el capítulo 7 del libro de Hebreos, y qué bueno que lo leamos porque no deja de haber quien diga cualquier barbaridad, ¿no? Mire, en el capítulo de Hebreos, en el versículo 11, dice la palabra: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún
de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. ¿Ves? Hubo cambio de ley en el momento en el que el Señor fue crucificado en la cruz. ¿Sí? Él compró nuestra libertad. Y Él nos abre la puerta de los cielos para que entremos en ella y que podamos nosotros ser partícipes de la gloria de Dios. Entonces, qué bueno es que tú que escuchas este mensaje, pues que entiendas que no estás obligado a pagar diezmos, que no los debes pagar, que tú que lo estás cobrando no los debes cobrar, porque tienes que rendirle cuentas a Dios de todas esas cosas. Y yo te aseguro a ti que eres pastor, y te aseguro a ti que estás anhelando el ministerio pastoral, que si te convences de que no debes cobrar el diezmo, Dios te va a prosperar, porque va a ver en ti que has dispuesto tu corazón para servirle a Él y para confiarle a Él tu ministerio, y seguro que vas a alcanzar un ministerio muy grande, porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, va a estar contigo. De eso puedes tenerlo por seguro. Mi amigo, este es un momento para que tú entiendas que el diezmo no lo puedes cobrar. Tú debes entender que lo estás pagando, que no lo debes seguir pagando. Y a ti te digo, tú que escuchas esta palabra y que quieres salir corriendo a gritarle al mundo que los pastores están robando a los feligreses, a ti te digo, esta palabra no es para eso. Esta palabra es para ti, para que te arrepientas, para que tengas ya ahora un motivo más para acercarte a Jesús. Para que veas que el Señor te está hablando a ti en este momento y no empieces a condenar a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios pueden estar cometiendo un error, pero el único que los puede juzgar es nuestro Señor Jesucristo y no tú. Entonces arrepiéntete, a ti que te gusta ir a tratar de bandidos y de ladrones a los hijos de Dios, y mejor toma esta palabra para ti y llénate de motivos para buscar del Señor, para adorarlo, para bendecirlo y para glorificar su santo nombre. Te invito a que si quieres insultarme, me insultes. Si quieres dejar un comentario sobre esta prédica, lo dejes. Si quieres decirle que no te gusta, lo puedes también hacer. Pero lo más importante es que puedas entender que esta palabra es para que entiendas que debes empezar desde ya mismo a arrepentirte por todos tus pecados y a pedirle perdón a Dios,
y a aceptar a Jesucristo en tu corazón, para que empieces a luchar por la salvación de tu alma. Señor, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir esta palabra con todas las personas que lo escuchan. Te ruego que los bendigas a cada uno de ellos, que bendigas a sus familias, Padre Santo. Te ruego también que abras el entendimiento de cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra, y que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor.